gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey, sea la gloria por su eterno amor. Estamos en esta serie de parábolas del reino, tenemos una más, bueno, unas cuantas más. La de hoy trata sobre el tema del perdón. Y cuando habéis escuchado la palabra perdón, alguno habréis pensado en vuestro interior, ay David, no vayas por ahí, por favor. El perdón no. Sí, el perdón es un tema tan fundamental, ¿verdad? El perdón y lo contrario del perdón, el rencor, la amargura, la falta de misericordia. Todos lidiamos con eso, a veces a nivel familiar, a veces dentro de nuestros matrimonios, a veces dentro de la iglesia. Ay, espero que no pase con ninguno de vosotros que cruza la iglesia e intenta esquivar a fulanito o a menganito porque sabe que tiene algún asunto pendiente con él. El perdón, hermanos. Y hasta tal punto el perdón se identifica con el reino de los cielos, que el Señor nos da esta parábola hablándonos del perdón. Y he querido titular al sermón de hoy, el reino del perdón. Porque el reino de los cielos es un reino donde abunda el perdón en todas direcciones. Si hiciéramos un ranking de las palabras que utilizamos en un día, en una semana, en un año, hay dos palabras que seguro que no estarían de las primeras. Gracias y perdón. Las palabras que más nos cuesta pronunciar. Gracias y perdón, porque van en contra de nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos dice exactamente lo contrario. Tú me debes a mí y tú me lo tienes que pagar. Y esa es la mentira del Edén. Desde el principio, cuando Satanás se acercó a Adán y Eva, les dijo, seréis como Dios. Aquella idea les gustó mucho, ¿verdad? Ser como Dios, es el centro del universo. Todo el mundo me debe a mí. Pleitesía, honor. Y vamos por el mundo pensando eso, que somos pequeños dioses y que todo el mundo nos debe a nosotros. Alabanza. Honor, gloria, cuando realmente solamente el Señor Jesucristo merece todo eso. Ninguno de nosotros. Esta parábola se encuentra en Mateo 18, os invito a abrir vuestras Biblias, versículo 21 al 35. Una parábola que seguro conocemos y hemos escuchado muchas veces. En el versículo 23 empieza de una manera curiosa. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Hay muchas cosas interesantes en esta frase, pero a mí me llama la atención las primeras tres palabras. Por lo cual, siempre que vemos una expresión así en la Biblia, por lo cual, por tanto, obligatoriamente tenemos que leer un poquito antes, ¿verdad? Esta parábola es una conclusión de lo que Jesús está diciendo. Por lo cual, ¿qué encontramos si vamos a Mateo 18, 12 y 13? Un poco antes. La parábola de la oveja perdida. Dice así, Mateo 18, 12 y 13. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. A continuación de esta parábola, versículos 15 al 20, podéis ver en vuestras Biblias, empieza a compararnos a nosotros con ese pastor. Si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Ve. ¿Seguimos el hilo conductor de lo que Jesús está diciendo? La parábola de la oveja perdida. El pastor va a buscarla y qué gozo hay cuando la recupera. Por tanto, si tu hermano tiene algo contra ti, ves a buscarlo y si lo ganas y si lo recuperas y si haces que tu hermano vuelva al redil, qué gozo, qué alegría. Ese es el propósito de la exhortación, de la confrontación, de ir a buscar al hermano para hacerle ver sus faltas. Recuperar al hermano.
cuando algo nos ha ofendido, ir al hermano, no para cantarle las 40, sino para ganar al hermano, para recuperar al hermano dentro del redil, dentro de la iglesia del Señor. Este es el contexto en el cual Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, versículo 21. Se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Y Pedro quiere que Jesús vea que él está muy dispuesto a perdonar. ¿Hasta 7? Un montón, ¿eh? 7 es el número perfecto para los judíos. 7 es un perdón maravilloso. Hasta 7 veces, Señor, estaría dispuesto a perdonarle. ¿Qué te parece? ¿Hasta 7? La enseñanza de algunos rabinos en aquel tiempo era que perdonar 3 veces era tener muchísima misericordia. Muchísima misericordia. Hay un escrito, tengo una cita del siglo II, año 180 después de Cristo, de un rabino, José ben Judá, que dice así: si un hermano peca contra ti una vez, perdónale. Si una segunda vez, perdónale. Si una tercera vez, perdónale. Pero una cuarta vez, no le perdones. Eso decía este rabino. Esa era la cultura popular que había en aquel tiempo. Seguramente Pedro había escuchado algo así, 3 veces. ¡Wow! ¡Cuánta misericordia! Y va a Jesús, dispuesto a mostrar que el cristianismo va mucho más allá. Y dice, Señor, ¿cuántas veces le perdonaré? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? Y estaba esperando la respuesta de Jesús. Y probablemente en su corazón estaba esperando, bien, Pedro, bien, hasta 7 veces. ¿Cuánta misericordia hay en tu corazón? Pero el Señor Jesús no responde eso, ¿verdad? No responde eso. Hasta 70 veces 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ya estaba Pedro ahí haciendo matemáticas. ¿Cuánto es eso? 70 veces 7. 7 por 7 por 10. Si 7 es el número perfecto, es otra vez perfecto, y 10 es el número de la plenitud. 7 por 7 por 10. Y no son 490, no. Señor Jesús estaba diciendo que nuestro perdón no tenga límite. Sea súper abundante. Súper abundante. 490 veces. 7 por 7 por 10. Un número completo, pleno, perfecto. Así tiene que ser nuestro perdón hacia nuestro hermano, los unos con los otros. Si por curiosidad buscamos esta expresión, 70 veces 7, la encontraremos otra vez en la Biblia. Si tenéis curiosidad, podéis ir a Génesis 4:23. Vuelve a salir. 70 veces 7. Pero vuelve a salir como ejemplo exactamente contrario. Ejemplo de la ira, ejemplo de la venganza, ejemplo de la amargura. Lamec. Génesis 4:23 dice así. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Estas palabras han quedado registradas en la Biblia para vergüenza de Lamec. 70 veces 7 será vengado. Lamec, siguiendo la fe de Caín, dice, yo, al que me ofenda, yo seré vengado 70 veces 7. Jesucristo, siguiendo la fe de Abel, nos dice, aquel que te ofenda, perdónale 70 veces 7. Lamec, el vengador, dice, un varón mataré por mi herida. Al que me haga mi poco, yo le haré mucho. Jesús, nuestro Salvador, murió en una cruz y nos dice la palabra que fuimos sanados por su herida. A mí me hicieron mucho para tu beneficio, para tu salvación.
70 veces 7. Seguro que en los oídos de Pedro resonaba esta expresión y recordaba lo que Lamec dijo en su día. Los discípulos están escuchando con atención las palabras de Jesús sobre el perdón. ¿Cuánto perdón? 70 veces 7 es mucho perdón, demasiado perdón. Entonces les refiere esta parábola para que entendamos los que somos de Cristo que el corazón del cristiano puede perdonar las ofensas de su hermano porque a él le ha sido perdonado mucho más. Y es el perdón y la gracia de Dios en nuestra vida la que nos permite tener esa misma gracia y ese mismo amor para con los demás. Y viceversa, si tienes problemas en perdonar, agárrate, que a lo mejor no has experimentado en tu vida el perdón y la gracia de Dios. Eso es lo que debiera preocuparnos. Empieza nuestra parábola, versículos 23 al 25, con una deuda imposible de pagar. Dice versículo 23 al 25. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Este rey hace cuentas, sus secretarios le traen los números, miran la tesorería, miran las cuentas del reino, hay una larga lista de morosos, traen a uno de ellos y le debe una barbaridad, 10.000 talentos. Vamos a traducir eso en euros, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿pero cómo puede alguien llegar a gastar esto? Impresionante. Si la moneda más básica en tiempos de Jesús era el denario o la dracma, que era un día de salario, unos 4 gramos de plata, se supone que un jornalero, si fuera mileurista, cobraría unos 30 denarios al mes. O sea que un denario serían aproximadamente unos 33 euros. Después del denario va el ciclo. Perdona que vaya rápido, pero llego a la conclusión. Que son unos 4 denarios, o sea, unos 130 euros. Después del ciclo viene la libra de plata, que vienen a ser unos 100 denarios, o sea, unos 3.300 euros. Después de la libra de plata viene el talento, o sea, unos 6.000 denarios. Un talento vendrían a ser 198.000 euros. ¿Lo habéis oído bien? Un talento viene a ser 198.000 euros, ya es una barbaridad. Pero es que este hombre debe 10.000 talentos. 2.000 millones de euros. ¿Pero qué ha hecho este hombre? ¿Pero cómo se ha gastado eso? ¿Cómo se ha gastado eso? Es una cifra desorbitante y ese es el propósito de la parábola, que cuando escuchemos esta cantidad digamos, ¡madre mía! Esto es imposible de pagar. Ni trabajando toda su vida, ni que tuviera 200 vidas y fuera pagando su deuda, nunca podría pagar esto. Es imposible. 2.000 millones de euros. No sabemos qué es lo que hizo este hombre. ¿Pidió un préstamo que nunca devolvió? A lo mejor era uno de los ministros del rey y el rey depositó esa confianza en él y le dijo, mira, me construís aquí una autopista, a mí aquí me construís un hospital, y aquel hombre se lo fue gastando todo. Y cuando fue a pasar cuentas con el rey, no estaba ese dinero por ninguna parte. 10.000 talentos. Ay, la ley en aquel tiempo no era como la nuestra, ¿eh? Ay, si Bárcenas hubiera vivido entonces. Anda, que iba listo. Ya, defraudas todo lo que quieres, te llevas todo el dinero del mundo, nada, un añito en la cárcel, pagas la fianza, con el dinero que has robado, y sales a la calle. Por favor, si da risa. Da risa la justicia, entre comillas, de este país nuestro. No, en aquel entonces, hasta las últimas consecuencias, tenías que pagar la deuda. A él lo echan en prisión. Y a su esposa y a sus hijos los venden como esclavos. Y venden su casa, su ganado, todo lo que tuviera. Se queda sin nada.
Y evidentemente no podía cubrir esa cantidad, pero la cubría hasta allá donde podía, hasta las últimas consecuencias. Repito, esta es una cifra simbólica, 10.000 talentos. De nuevo, 10 es el número pleno, completo, 10.000 veces. Nos está diciendo que es la deuda más perfecta del mundo. La deuda de las deudas, la que nunca nadie jamás puede llegar a cubrir. Nadie puede pagar eso y las consecuencias, por tanto, son terribles. El rey no iba a recuperar esos 10.000 euros, no valía tanto nada de lo que este hombre tuviera, pero la condena es terrible por no poder pagar. Hermanos, vamos a hacer la aplicación espiritual. Esa es la deuda que tú tienes con Dios. Esa es la deuda que tú tienes con Dios. Ríete de las deudas que tengas aquí en la tierra. De lo que estés pagando por un préstamo, o por la hipoteca, o por la letra del coche. Ríete de todas esas deudas. Si tienes una multa, si tienes algo con la justicia, todo eso es nada en comparación con los 10.000 talentos que le debes a Dios. Una deuda que nunca jamás podrás pagar. Estás en bancarrota espiritual. No puedes pagar esa deuda con Dios. Así como este esclavo, como este siervo, mereces que hasta las últimas consecuencias, la ira y la justicia del rey caiga sobre ti, porque estás en deuda con él. Por muy bueno y muy justo que te creas, no has guardado delante de Dios ni uno de los 10 mandamientos. Le debes 1.000 talentos celestiales por cada uno de los mandamientos que has quebrantado. 10.000 talentos. Martín Lutero escribe en uno de sus sermones sobre este pasaje, escribe lo siguiente. Antes de que el rey pasara cuentas con él, este hombre no tenía conciencia. No sentía la deuda. Y se hubiera ido contento para seguir aumentando su deuda y no preocuparse por ella en absoluto. Pero ahora que el rey le pide pasar cuentas, empieza a sentir su deuda. Así sucede con nosotros. La mayoría de la gente no se preocupa por el pecado. Caminan confiados, no temen la ira de Dios. Estas personas no pueden alcanzar el perdón de sus pecados porque no se han dado cuenta de que tienen pecados. Dicen con la boca que no tienen pecados, o dicen con la boca que tienen pecados, pero si fueran serios respecto a ello, lo dirían de un modo diferente. Este siervo también dice, antes de que el rey pase cuentas con él, debo mucho a mi señor, o sea, unos 10.000 talentos, pero continúa adelante y se ríe. Pero ahora que se lleva a cabo el pasar cuentas y su señor ordena que él, su mujer y sus hijos y todo lo que posee sea vendido, ahora lo siente. Así también nosotros nos sentimos mal cuando nuestros pecados nos son revelados en el corazón. Cuando el registro de nuestras deudas es mostrado ante nosotros, entonces se detiene la risa. Entonces exclamamos, soy el hombre más miserable del mundo, no hay ninguno tan desafortunado como yo en toda la tierra. Tal conocimiento hace que un hombre sea realmente humilde y produce contrición para que uno pueda obtener el perdón de sus pecados. Queridos hermanos, aquí empieza la conversión cristiana. Cuando uno se mira a sí mismo a la luz de la ley de Dios, capacidad. Hermanos, mucho de lo que se llama evangelismo y corre por ahí no debiera de llamarse evangelismo porque tiene muy poco que ver con el evangelio. Habréis oído decir, Dios te ama mucho porque vales mucho. Eres tan precioso para Él. Mira si eres precioso para Él que envió a su Hijo a rescatarte. Mira si Dios te ama, sonríe. Acepta a Jesús en tu corazón. Él está llamando a la puerta. Ábrele, acéptale, déjale entrar. ¿Y aquí dónde está la deuda?
si parece que es Jesús el que está en deuda con nosotros? Parece Él el pobre harapiento que está en la calle llamando porque hace frío y tenemos que dejarle entrar. Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. No es Señor, te acepto porque yo soy muy precioso para ti. ¿Verdad que estás contento ahora? Eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es esta súplica de este siervo que se siente pobre, indefenso, desvalido, miserable, condenado y está clamando al rey porque ve su desesperada condición. Eso sí es el Evangelio. Y si no llegamos ahí, no hay conversión cristiana, no hay esperanza ninguna. Porque el primer paso al cielo es reconocer que mereces el infierno. Y si crees que mereces el cielo, vas derechito al infierno. ¿Has sentido alguna vez ese peso de la deuda? Ese peso de la deuda. El Evangelio es más bien esto. Tu deuda con Dios era tan grande que Dios no pudo enviar a un profeta para pagarla. Dios no pudo enviar a un ángel para pagarla. Dios no pudo enviar a un querubín para pagarla. Dios tuvo que enviar a su mismísimo Hijo para pagarla. Mira si era grande tu deuda con Dios. Huyamos de este egocentrismo. No somos nosotros el centro, es Él. Es Él. A veces nos podemos sentir tentados a pensar como aquel niño que se pierde en una excursión en medio del bosque y cuando después de horas de buscarlo están los bomberos, la policía, incluso helicópteros buscándolo, se siente el centro del universo, ¿verdad? Mira qué importante soy que hasta helicópteros han venido a buscarme de la excursión. No es que seas tan importante, es que te has metido en un lío tan grande que necesitas que helicópteros vengan a buscarte de tu excursión. Hermanos, nuestra deuda, nuestro problema espiritual era tan inmenso que solamente el Hijo de Dios, Cristo Jesús, podía venir en nuestro rescate. Ahora acércate al trono del Rey en esta actitud de súplica y ojalá haya en nuestros corazones esta actitud de súplica. Y entonces nos encontramos con algo fascinante, versículo 27. Increíble, impensable. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Sí, hemos oído bien. Y le perdonó la deuda. Movido a compasión, viendo que ese hombre jamás podría pagar esa deuda que tenía con él. Que su vida estaba destinada a morir en una prisión, la suya y la de su familia, o remando en las galeras, que sus hijos serían esclavos para siempre y su mujer vendida como criada. El rey tuvo misericordia de él. Le iba a mandar a la cárcel, seguramente los guardas ya le estaban agarrando los brazos y le dijo, soltadle, ve, te perdono tu deuda. Te perdono tu deuda. Este rey ya hubiera sido muy bueno si hubiera dicho, atención, ¿sabes? Voy a ser bueno y misericordioso contigo. Voy a hacer un trato. No te mando a la prisión. Voy a dejar que la deuda me la vayas pagando poquito a poquito. Ese trato lo vamos a llamar, ¿qué te parece? Purgatorio. ¿Sí? Me vas a pagar la deuda poquito a poquito hasta donde llegues, a plazos, según tus fuerzas. Y cuando tú ya no puedas más, tus nietos continuarán pagándome la deuda, no te preocupes. Y tus bisnietos, hasta que finalmente yo recupere esos 10.000 talentos. Este rey también hubiera sido bueno y misericordioso si hubiera dicho, ¿sabes? He tenido misericordia de ti, te reduzco la deuda a la mitad. Ya no me debes 10.000 talentos, solo me debes 5.000 talentos. Venga, vete y date prisa en pagarlos, ¿eh? También hubiera sido bueno y misericordioso. Pero la bondad de este rey supera todo nuestro entendimiento. Dice, soltadle, te perdono la deuda. Te perdono la deuda. Ya no me debes nada. Seguramente en aquel momento, entre todos los presentes, se debió hacer un silencio profundo.
A algunos se le escaparía un ¡ah! ¿Has oído? ¿Le ha perdonado 10.000 talentos? 10.000 talentos. Y este hombre entre sollozos debía irse diciendo, gracias, gracias Señor, gracias. Y saliendo por la puerta y llegando a su casa y explicándolo, y su mujer y sus hijos no se lo creerían. ¿Sabéis qué me ha pasado? Gracias. Este hombre clama por misericordia, clama por paciencia, pero se encuentra con la respuesta más excelente y sorprendente del mundo. El perdón. Ya no me debes nada. Vete en paz. Vete en paz. Así con nosotros, así pasa en nuestras vidas. Clamamos al Señor por su gracia, clamamos por su misericordia, clamamos por su bondad. Señor, yo sé que te debo mucho, Señor, sé que no te lo puedo pagar. Por favor, ten paciencia conmigo. Haré lo que pueda, te lo iré pagando poco a poco. Somos ilusos si pensamos que podemos pagar nuestra deuda con Dios. Todas las religiones del mundo son ilusas porque piensan que pueden pagar su deuda con Dios mediante esfuerzo, mediante oraciones, mediante velas, mediante penitencias, misas, méritos, buenas obras. Y lo mismo sucede con el catolicismo, lo mismo sucede con el islam, lo mismo sucede con el budismo. Piensan todas que haciendo un grandísimo esfuerzo podrán pagar de algún modo esa deuda que tienen con Dios. Y no se puede pagar. No se puede pagar. La respuesta es el perdón. La respuesta es la gracia de Dios para con nosotros. Algo que supera todo nuestro entendimiento. Cuando venimos a Dios y clamamos por misericordia, Dios nos mira a los ojos y nos dice, ¿sabes? Te perdono. Estás perdonado, ven en paz. No me debes nada. Dios nos perdona, te perdona por gracia. Pero no creas que porque Dios gratuitamente te perdone, ese perdón no es muy caro. Ese perdón es carísimo. Porque si tú no pagas esos 10.000 talentos en el banco celestial, es Dios que asume esos 10.000 talentos en el banco celestial. Esa deuda ha sido muy cara. Él mismo ha pagado con la sangre del Señor Jesucristo esa deuda que tú tenías con Dios. Lo mismo sucede en esta parábola. Si ese siervo se va y el amo, el rey, le perdona esos 10.000 talentos, ¿quién asume ese gasto? ¿Dónde están ahora los hospitales que se tenían que construir, las carreteras y las murallas que se tenían que renovar? Es el rey el que asume ese gasto. Aquel siervo se va en paz. El rey pone él mismo de su dinero. Así pasa para con Dios y para con nosotros. No creas que ese perdón a Dios le resultó gratuito. Tú recibes la salvación por gracia, el perdón de Dios por gracia. Él asume los costes. Y los costes son grandes, muy grandes. Si tú habías de morir por tu pecado, ¿quién va a morir ahora? Si tú tenías que saldar una deuda eterna, ¿quién la va a saldar ahora? El Señor Jesucristo. Aquel que es eterno puede pagar una deuda eterna. Aquel que es humano puede pagar una deuda humana. Cristo Jesús era el hombre perfecto que pagó en nuestro lugar. Cristo. Pero la historia continúa. Ya lo sabéis. Tristemente, y el Señor Jesús es un maestro tan grande, utiliza la vía del contraste para que queden grabadas sus enseñanzas en nuestra mente. La historia continúa y este siervo, mientras se va contento, feliz hacia casa, se encuentra con un consiervo, un compañero suyo. Y cuando se cruza con él, le viene a la mente, uy, este me debe algo. Sí, me debe 100 denarios. 100 denarios venían a ser, pues, el salario de unos 100 días. Digamos que entre 3 y 4.000 euros. No era una deuda pequeña. Era una deuda importante, pero nada que ver con la que le acababan de perdonar, ¿verdad? Se cruza con él y dice, uy, este me debe 3.000 euros. Y entonces lo agarra por la solapa y le dice, tú págame lo que me debes. Págame lo que me debes.
Qué triste, ¿verdad? ¿Qué cara debían poner los discípulos cuando estaban escuchando esto? Porque cuando Jesús explica, y este hombre iba hacia su casa y se cruzó con un consiervo suyo que le debía 100 denarios, uno podía esperar la siguiente conclusión. Y el siervo le dijo a su consiervo, tú me debes 100 denarios, pero ¿sabes qué me acaba de pasar? Que yo le debía una gran suma al rey, 10.000 talentos. ¿Te lo puedes creer? Supliqué por su clemencia y para mi sorpresa, ¿sabes qué me ha dicho el rey? Que me perdona la deuda, que me vaya en paz. Y si el rey me ha perdonado tanto a mí, ¿qué voy a hacer yo ahora contigo? Que me debes tan poco en comparación. Anda, vete tranquilo, ¿sabes? Los 100 denarios que me debes ya no me los debes. Vete en paz, hermano. Eso es lo que debiéramos esperar en medio de esta parábola, ¿verdad? Pero para sorpresa de todos los que están escuchando la parábola sigue así. Mateo, versículo 18, versículo 28. 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y asiendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Por favor, si son las mismas palabras que él acaba de pronunciar hace 10 minutos delante del rey. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre estaba suplicando en lágrimas lo mismo delante de su consiervo que él hace un momento estaba diciendo delante del rey. Qué falta de misericordia tan inmensa, tan tremenda. Así con nosotros, hermanos, la falta de perdón es muy triste. Pero la falta de perdón entre cristianos es un delito. La falta de perdón entre cristianos, si tú eres del Señor y has experimentado en tu vida el perdón de Dios para contigo, qué vergüenza que no puedas perdonar a tu hermano cualquier pequeña ofensa que él tenga contra ti. ¿Qué es lo que tu hermano te debe? ¿Qué es lo que tu hermano te debe? ¿Te ha faltado el respeto? ¿Ha tenido alguna falta de atención? ¿Alguna mala palabra? ¿Qué es lo que tu hermano te debe? Perdónale. Haz como Mateo 18. Ve a hablar con él y dile, me ofendiste en esto y en esto, pero yo te perdono. ¿Cómo no te iba a perdonar si mi rey me ha perdonado a mí tanto? Te perdono. El perdón debiera abundar, hermanos. Debiera correr por nosotros como la sangre, igual. Por nuestras venas. El perdón los unos hacia los otros. El perdón en el matrimonio. El perdón entre hijos y padres. El perdón entre hermanos en la fe. Perdona. Perdona, aun antes de que vengan a pedirte perdón. Perdona, porque el primer beneficiado en el perdón eres tú. Y tú sentirás la paz del Señor en tu corazón porque has perdonado a tu hermano. Y cuando Él venga a pedirte perdón, le podrás decir, claro que te perdono. Hace tiempo que te perdoné en mi corazón. Aquí tienes el perdón que me estás pidiendo. Perdona cualquier ofensa que tu hermano te haya hecho. ¿Qué pasa en tu corazón para que no puedas perdonar? ¿Qué sucede? ¿Qué clase de problema espiritual hay en tu corazón para que no puedas perdonar? Tal vez hay ceguera. Es que él peca mucho contra mí, pero yo no peco contra nadie. Él me ofende mucho, pero yo no he ofendido a nadie. Él es muy imperfecto, pero yo no. ¿Qué clase de ceguera espiritual hay en ti para que no lo puedas ver? Tal vez hay mucho victimismo. Mucho victimismo, es que nadie está sufriendo lo que estoy sufriendo yo. Si a ti te ofendieran de esa manera, verías lo que es. Si alguno me escuchara, vería que tengo toda la razón. Tal vez hay orgullo y desprecio, pero ¿quién se ha creído que es?
hablarme así, tratarme así. Tal vez hay falta de misericordia. Yo necesito ser honrado. Yo necesito que me hablen bien. Yo necesito ser tratado bien. Él no. Él no. Tal vez pensemos que hemos perdonado, porque hemos dicho que hemos perdonado, porque hemos pensado que hemos perdonado, pero realmente no hemos perdonado. Y cuando lo guardamos en nuestro corazón, eso es amargura, eso es rencor. Y aquello, hermanos, se va pudriendo en el corazón. ¿Verdad que sacas la basura de casa cada día? Si no huele mal. Ha de haber perdón entre nosotros cada día. Porque si aquello lo guardas en tu corazón, aquello huele mal. Aquello se pudre. Hemos de perdonar. Hemos de perdonar. Pero perdonar de verdad, perdonar de corazón. Cuando nuestra boca dice, te perdono, pero en realidad en mi vida no estoy mostrando ese perdón, ni con mi mirada, ni con mis gestos, ni con mis palabras, es que yo estoy guardando rencor en mi corazón. Cuando ponemos condiciones, tampoco estamos perdonando. Sí, cariño, te perdono por lo que me dijiste ayer, pero ¿sabes? Esta semana lavas tú los platos cada día. Eso no es perdón, eso es una penitencia. Tampoco es perdón cuando se lo recordamos. ¿Te acuerdas aquello que me hiciste el año pasado? ¡Qué mal lo pasé! Pero te perdoné, ¿eh? Pero pasé unos ratos. Si se lo recuerdas, tampoco le estás perdonando. Tampoco le estás perdonando. Perdonar es olvidar. Y tú dirás, pero tengo neuronas, no puedo olvidar. ¿Vale? Perdonar es decidir no recordar. Es decidir no revivir. Es decidir dejar algo en un rincón del corazón hasta que caiga en el olvido. Las ofensas son biodegradables. Las puedes dejar ahí y dentro de 2 años, 3 años, ya no me acuerdo. Porque nuestra memoria es selectiva. Aquello que decidimos recordar, aquello lo tenemos fresco. Aquello que decidimos olvidar, lo olvidamos. Y debemos revivir las buenas cosas de la vida, hermosas experiencias de la vida. Pero las ofensas no las debemos revivir. Las debemos dejar en un rincón hasta que se marchiten y desaparezcan. Olvidar es decidir en tu corazón, nunca más te lo voy a recordar. Nunca más te lo voy a echar en cara y nunca voy a utilizar esto en tu contra. Eso es perdonar. Eso es perdonar. El contrario es rencor. ¿Sabéis lo que es el rencor? Decirle al hermano, mira, te perdono por lo que me hiciste. Y cuando le das la vuelta, sacar esa libretita, ¿verdad? Y tomar nota. Día tal, me hizo tal. Y guardarlo. Por si en el futuro me conviene sacar esa libretita del rencor, ¿verdad? Y recordar, es que tú me hiciste. Eso es el rencor. Echa esa libreta en el fuego. Quémala, no recuerdes nada. Perdona de verdad. Perdona de verdad en tu corazón. Perdona como Dios te ha perdonado. ¿Cómo te ha perdonado el Señor? O llegarás tú al cielo y el Señor te dirá, bienvenido hijo mío, te he perdonado tus pecados, aquí tienes tu lugar en la mansión celestial, pero anda lo que me hiciste en la tierra. Espera que te lo recuerdo. ¿Verdad que no? Es impensable para nosotros. El Señor no perdona así, el Señor perdona de verdad, perdona de corazón. Leemos en Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si echas algo en lo profundo del mar, es porque no lo quieres volver a ver. No lo quieres recordar. Qué perdón tan perfecto el del Señor, que le debíamos tanto y Él nos dice, te perdono, yo asumo el coste. La sangre del Señor Jesús paga tu rescate. Y tus pecados, tus ofensas, dámelas. Las echo en lo profundo del mar. Qué perdón tan perfecto.
Y ahora tú te cruzas con tu hermano y le agarras por la solapa, le dices, tú me has ofendido, págame lo que me debes. No tiene sentido, hermanos. No tiene ningún sentido, es ridículo. ¿Qué sucede en los versículos 31 al 35? Tremendo, nos debiera hacer temblar. Ese acto tan ruin de este siervo que no quiere perdonar a su consiervo llega a oídos del rey. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, ¿siervo malvado? ¿Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tremenda advertencia, hermanos. Qué malo era este hombre, ¿verdad? Por un lado quería el beneficio de ese perdón, pero por otro lado él no estaba dispuesto a perdonar en absoluto a los demás. Cuando esto llega a oídos del rey, manda que lo apresen y hace con él todo lo que había dicho que haría con él. Lo tiene como esclavo y vende todo lo suyo. Y esta parábola nos está enseñando algo tremendo, tremendo, que la relación entre el perdón que hay entre el cristiano y Dios y el perdón que hay entre nosotros es del mismo tipo, es de la misma calidad. Si tú has experimentado de verdad el perdón de Dios en tu corazón, irás y perdonarás a tu hermano. Si tú no eres capaz de perdonar a tu hermano, es que Dios no te ha perdonado a ti y tienes aún tus deudas pendientes con Él. Es algo mucho más grande y más profundo que la relación que hay entre nosotros. La relación que hay entre nosotros es un reflejo de tu relación con Dios. De tu relación con Dios. El que no ha sido perdonado por Dios no es capaz de perdonar y le espera el castigo eterno del infierno. El que de verdad ha sido perdonado por Dios y vive a la luz de ese perdón es capaz de perdonar. El perdón es algo natural en su vida y espera la gloria del cielo. Colosenses 3:13. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Tremendo, la palabra incluso lo expresa el lenguaje de condición. Tú no perdonas a tu hermano, Dios no te ha perdonado a ti. Dios no te ha perdonado a ti. Porque si Dios de verdad te hubiera perdonado a ti, vivirías a la luz de esa gracia. Y tendrías gracia para con tu hermano. La identidad, el carácter del cristiano es alguien que es perdonador, como el rey es perdonador para con nosotros. 3 grandes conclusiones para concluir con el sermón de hoy. La primera, el cristiano puede perdonar. Aquello que tú sabes, no hace falta que nos pongamos en pie y empecemos a confesar todos. Aquello que tú sabes y el Señor sabe, lo puedes perdonar. Lo puedes perdonar, no de tu propia fuerza, no de tu propia virtud. Lo puedes perdonar porque el Rey te ha perdonado. Y hay gracia superabundante en tu corazón. Aunque te parezca muy difícil, lo puedes perdonar. Bueno, pero primero me tienen que venir a pedir perdón. No, primero tú tienes que perdonar. Y algún día, si el Señor mueve a esa conciencia, a esa persona y te viene a pedir perdón, tu perdón estará dispuesto, preparado. Perdona en tu corazón. Perdona en tu corazón. El perdón es característica de la nueva naturaleza en Cristo. El perdón de Dios es como una fuente en tu vida que brota en todas direcciones. Si no, tú serías capaz
de pronunciar esa oración del Padre Nuestro? ¿Eres capaz de decir, Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Te atreves? ¿O estás diciendo, yo no soy capaz de perdonar a nadie, Señor? No me perdones de la misma manera en que yo perdono a otros, porque voy listo. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Segunda realidad en esta parábola. Cuanto más crece tu conciencia de tu deuda, más capacidad tendrás para perdonar a otros. Por eso hablamos tanto del pecado en la iglesia. No es que seamos morbosos y queramos recordar que somos pecadores, somos pecadores. Cuanto más grande es tu conciencia de pecado, más grande es la gracia que Dios ha tenido para contigo. Si tú crees que has sido perdonado poquito, estarás muy poco agradecido. Si tú ves la realidad de tu pecado, lo muy pecador que eres y la gran deuda que tienes para con Dios, 10.000 talentos, su gracia va a brillar de una forma increíble. ¿Cuánto me ha perdonado el Señor? ¿Cuán grande es? ¡Qué precioso Salvador tenemos! Y al mismo tiempo, tu corazón será movido a gracia, a misericordia, amor, perdón hacia tus hermanos. Si tanto he sido perdonado, ¿cómo no voy a perdonar yo? Y en tercer y último lugar, tu falta de perdón y de misericordia hacia tu hermano es una ofensa contra Dios. ¿Lo vemos en la parábola? No era un asunto entre estos dos consiervos, sino que cuando eso llega a oídos del rey, el rey se indigna profundamente. Dice, ¿qué? Tráeme ese para acá. Yo tuve esta misericordia contigo y tú no eres capaz de perdonar a tu hermano. Anda, a prisión. El rey está profundamente ofendido. Yo he sido capaz de perdonarle tanto y él no es capaz de perdonar a otros que le deben mucho menos. Esa es la ofensa que recibe Dios cuando tú no eres capaz de perdonar a tu hermano. Yo le he perdonado todos sus pecados. Y ahora él no es capaz de perdonar a otro que le debe tan poquito. Que traigan este para acá, que voy a hablar con él. Dios se siente profundamente ofendido. Nuestra relación no es solamente en nivel horizontal, es en nivel vertical. Nuestro perdón, nuestras ofensas tienen una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Recordemos el hijo pródigo cuando regresa a casa. Iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Has ofendido a alguien? Pide en primer lugar perdón a Dios, porque le has ofendido a Él. Y luego ve a tu hermano y pídele perdón. Pídele perdón. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Y es porque necesitamos ser más y más conscientes de esta realidad, de que hemos ofendido mucho a Dios y de que Dios nos ha perdonado mucho. Y cuidado con dos barbaridades que corren por ahí. Primera, perdónate a ti mismo. Mentira. Tira eso a la basura, por favor. No existe eso en ninguna parte de la Biblia. No te tienes que perdonar a ti mismo. Si estás demasiado ofendido contigo mismo es porque tienes un orgullo demasiado grande. La ofensa va hacia tu hermano y hacia Dios, no hacia ti. Y segunda barbaridad, seguro que a ninguno de vosotros se le ha ocurrido pensar eso, tienes que perdonar a Dios. Por favor. Como si Dios pudiera pecar. Como si Dios pudiera equivocarse. Recordemos la parábola del hijo pródigo. Padre, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. He de pedir perdón al cielo y he de pedir perdón al hermano. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta perdonar? Ojalá sea este sermón una oportunidad de autoexamen. Señor, ¿por qué me cuesta perdonar tanto? Hazme ver más mi miseria y hazme ver más tu preciosa gracia para que yo pueda ser perdonador como tú eres perdonador. Cuando te cueste perdonar,
recuerda la cruz. Cuando te cueste decirle a tu hermano, te perdono, y no lo voy a apuntar en la libreta del rencor. Cuando te cueste decir eso, recuerda los clavos de la cruz. Recuerda la lanza que traspasó al Señor. Recuerda la corona de espinas y esa sangre derramándose. Él pagó tu deuda. Ahora tú no vas a tener gracia para con tu hermano. Él pagó tu deuda inmensa, imposible de pagar. Clamaste por su misericordia y su respuesta fue superabundante, inimaginable. Ve en paz, te perdono. Y ahora tú no vas a ser capaz de perdonar a tu hermano. Que el Señor no tenga que decirte, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque la realidad de esta parábola nos conmueve. Nuestra deuda era inmensa y estas palabras salieron también de tus labios. Ve en paz, yo te perdono. Señor, y ahora te pedimos que como pueblo tuyo, como iglesia tuya, como rebaño tuyo, vivamos a la luz de esa realidad. Que hemos experimentado de verdad tu gracia. Es tan grande tu gracia para con nosotros. Que queremos tener esa misma gracia, esa misma misericordia para con aquellos que nos ofenden. Es tu grande amor, Señor, el que nos conmueve y nos mueve a amar. Señor, y si tenemos problemas para perdonar, haznos ver más y más la grandeza de nuestra deuda y haznos ver más y más la grandeza de tu gracia. Que vivamos, Señor, como auténticos ciudadanos de este reino, del reino del perdón. Que abunde en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra iglesia. Allá donde tú nos lleves, seamos perdonadores y cuando alguien nos pregunte, ¿cómo puedes perdonar? Podamos decirles, mi Rey me perdonó tanto. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.